Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Este es su programa Salud en tus manos. Para servirles, soy la doctora Georgina Landazuri. El día de hoy, 5 de octubre del 2020, tenemos un programa muy interesante con una persona que, bueno, la verdad estoy muy agradecida de que nos haya aceptado su invitación. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Benítez Rodríguez. Le agradezco mucho su atención por habernos aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Georgina, por haberme invitado. De verdad, un placer para mí. Pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque en lo personal a mí me gusta muchísimo hablar de las alteraciones tiroideas. Dicen por ahí, ¿es tiroides o estragoides? El día de hoy vamos a sacarnos de esas dudas. Pero quiero presentarles al doctor para que vean qué invitadazo de lujo tenemos. El doctor Francisco Javier Benítez Rodríguez es egresado de la Escuela Médico Naval, es endocrinólogo por el Centro Médico Nacional Siglo XXI y tiene una alta especialidad en obesidad por el Instituto Nacional de Nutrición El Salvador Subirán. Actualmente él es jefe de endocrinología en el Centro Médico Naval y obviamente también es titular del curso y de esa materia. Le agradezco mucho su presencia en este programa, doctor. No, hombre, gracias a ti por la excelente presentación. Hasta me emocioné cuando me escucho. Pues bueno, para que podamos empezar el programa, yo le pediría, por favor, si nos puede platicar un poco qué es la tiroides, doctor. Por supuesto que sí. Vamos a hablar hoy de la tiroides, de la glándula tiroides. Una, una glándula que está envuelta en muchos mitos sobre la salud a veces. Y bueno, la glándula es un pequeño órgano, es una pequeña glándula muy chiquita, básicamente como del tamaño de una nuez. Y la vamos a encontrar en esta región de nuestro cuello. Aquí se localiza, abraza a la tráquea y más o menos mide unos 2 por 1 por 1 centímetro, como una nuececita más o menos de cada lado. Y cada lóbulo, que así se llama, está unido por una porción media que se llama istmo. La glándula tiroides en realidad va a pesar muy poquito, entre 20 y 30 gramos. Entonces ya vean el tamaño que es, realmente pequeña. Pero es un órgano que por su alta función está muy vascularizado. Es de los más vascularizados del cuerpo, hablando de el tamaño. Otra cuestión es que, ¿qué hace la glándula tiroides? Normalmente la glándula produce hormonas tiroideas. Ajá. No batallaron mucho en poner el nombre a las hormonas. Hormonas tiroideas. Produce dos específicamente, que es la hormona T4 o tetrayodotironina. Y esta más o menos es el 85% de la producción de la hormona en todo el día. Y produce hormona T3 o triyodotironina, que es la hormona activa y más o menos es el 15% de la producción en todo el día. Pero estas hormonas están involucradas en prácticamente todas las funciones de nuestro organismo. Absolutamente todo nuestro organismo requiere cada una de nuestras células de hormonas tiroideas para tener una correcta función. En palabras muy simples, regula las funciones metabólicas de las células, desde el cabello, la piel, el cerebro, otros órganos, el tracto digestivo, el corazón, el hueso. Todos los órganos requieren hormonas. Entonces, para tener sus funciones correctas, por ejemplo, una de las principales funciones de la glándula es mantener nuestra temperatura corporal. Por lo que cuando a mí me faltan hormonas, mi temperatura corporal baja y tengo la piel fría, tengo la piel seca. Y si a mí me sobran hormonas, mi temperatura se eleva y entonces tengo la piel sudorosa, húmeda y caliente. Entonces, hay luego por ahí los mitos de la asociación al peso, que vamos a hablar de esa parte, les voy a platicar un poquito ahí de qué tan cierto y qué tan no cierto es
la ganancia de peso respecto de la función tiroidea. Pero algo que es muy, muy importante es que en nuestro cerebro las hormonas tiroideas fungen un papel muy importante y nos mantienen incluso nuestro estado de ánimo. Tener Ujú. falta de hormona puede alterar nuestro estado de ánimo y tener estados con depresión, estados con ansiedad, incluso cuestiones tan severas como psicosis o incluso llegar al coma por falta de hormonas tiroideas. Eso se llama coma mixedematoso, una de las Ujú. presentaciones más graves del hipotiroidismo, que tiene una alta mortalidad. Y al contrario, en el exceso de hormonas me puede dar hasta ansiedad, trastornos para dormir, alteraciones en la memoria. Entonces, así de importantes son para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, las hormonas tiroideas. En el corazón, ¿qué hace? Si en el corazón regulan parte de la función cardíaca, específicamente hacia la frecuencia del corazón. Entonces, tener las hormonas normales me da mi latido cardíaco normal. Y Ujú. la relajación y contractura del corazón, o sea, cómo se cierra y cómo se abre para llenarse de sangre, también adecuada. Por lo que alteraciones hacia baja de hormonas me van a dar una frecuencia cardíaca más baja, pero me suben también la presión, específicamente la que le dicen la presión baja. Me puede dar Ujú. hipertensión diastólica. Así Si es. tengo exceso de hormona, trabaja más el corazón, estimula un incremento del trabajo cardíaco y esto me da presión, me incrementa la presión, pero la que le llaman alta, la presión sistólica. Entonces me puede alterar la presión sistólica. Por ejemplo, una persona que tuviera presión arterial alta, pues se descontrolaría la presión si tuviera alteraciones en las hormonas tiroideas. Para nuestro tracto digestivo, por ejemplo, nos da, si me faltan hormonas, me da estreñimiento, me puede dar estreñimiento. Y si me sobran, las personas tienen algo que le llamamos hiperdefecación, están evacuando más veces de lo habitual, pero sin llegar a ser como tal diarrea. Ujú. Se va en otros órganos, por ejemplo, el hueso, el exceso de hormona acelera la pérdida de hueso, entonces puede incluso inducir osteoporosis. Es una de las causas secundarias de osteoporosis, el exceso de hormona tiroidea. En los niños, la falta de hormona tiroidea no hace que se formen bien el hueso y genera talla baja. No crecen los niños adecuadamente. Entonces, la piel es muy importante, ¿no? Porque para todas las personas, la piel es tu carta de presentación. Si tengo hipotiroidismo, tengo una piel seca, una piel fría. Ajá. Se quejan las personas de la piel seca. Y el cabello es una causa muy frecuente de visitas al consultorio porque me dicen, doctor, es que se me está cayendo el cabello y quiero ver si no es la tiroides, ¿no? Claro que es parte de las enfermedades que pueden causar caída de cabello. Muy importante caída de cabello, los dos extremos. Si a mí me faltan hormonas tiroideas, se me cae el cabello, y si me sobran hormonas tiroideas, se me cae el cabello. ¿Qué es lo tranquilizante de esto? Que nadie se va a quedar calvo o calva porque fuera una cuestión de la tiroides, de la función de la tiroides, la caída del cabello. Ujú. Entonces, se cae el cabello, pero está saliendo cabello nuevo más delgadito. Y una vez que el paciente o la persona se normaliza o se sustituye o se trata adecuadamente, el cabello se recupera perfectamente normal. Yo luego les digo, no estén gastando en productos caros, porque son caros los productos que según te previenen la caída del cabello, porque no les va a servir para nada. Tiene una causa muy específica. Trata la causa y Claro, curas el problema. por supuesto. Entonces, es un preámbulo, digamos, de cómo afecta a nuestro organismo. Y otro detalle bien importante es el músculo. El músculo también se afecta. Si me faltan hormonas tiroideas, a veces hay mucho dolor muscular. Las personas se quejan de decir, ay, es que me duelen las piernas como si hubiera corrido y no corrí nada.
entonces lo empiezan a notar así, hacen tantito ejercicio, aparte que andan bien cansados, porque la falta de hormonas tiroideas da mucho cansancio, pues todas mis funciones de todo mi organismo están hacia la baja, por eso ese cansancio, ese sueño extremo que les da a las personas, y pues obviamente quién va a querer hacer ejercicio, ¿verdad? Si te duele más de lo habitual. Y en el exceso de hormonas tiroideas también puede haber dolor muscular, pero se pierde músculo en el Ujú. hipertiroidismo, se pierde un poco de masa muscular cuando la gente tiene exceso de hormonas. Y luego hablaremos de uno de los medicamentos que dan para bajar de peso, que no debería de darse, eh, los efectos que puede tener en las personas que lo consumen. Claro. Entonces, Y por lo ese que usted, es un pequeño resumen de por, toda la gama de de funciones todo lo que que tiene hace la la glándula. glándula tiroidea en nuestro organismo. Dos hormonas que están involucradas en absolutamente todo lo que nuestro Todo. organismo hace y siente. Por lo que usted nos está platicando aquí, conlleva todos los órganos y todos los sistemas que están dentro de nosotros. Digamos que es la que nos rige, ¿no? De alguna manera es la quien nos ayuda a detenernos o acelerarnos de todas las funciones que nosotros estamos presentando. O sea que si se altera uno de los órganos, obviamente se altera alguna de las glándulas, ¿no? Están como de la mano. Claro, somos literal un extremadamente complejo reloj suizo muy fino. Así Eh, es. Doctor, Sonamos ¿y desde cuándo recomienda usted que se empiece a vigilar o a hacer estudios, cuidados de esta glándula? Es una pregunta bien interesante y es una pregunta muy buena para toda la audiencia. Fíjate, hay una parte donde está obligada la evaluación de la función tiroidea y es al nacimiento. Todos los bebés cuando nacen se les realiza de forma obligatoria y por ley el famoso tamiz neonatal. La mayoría a lo mejor lo he escuchado alguna vez, pero de hecho tamiz neonatal nació para buscar específicamente el hipotiroidismo neonatal. Hay bebés que pueden nacer ya sea con falta de la glándula o una alteración genética y que no produzcan hormonas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Diría alguien, ¿por qué invertirle tanto y hacer un programa nacional para todos los bebés que nacen en un país y en todo el mundo se hace tamiz neonatal para buscar una sola enfermedad que es el hipotiroidismo neonatal? Bueno, la falta de hormonas tiroideas en los bebés genera retraso mental y solo tenemos más o menos un mes de margen para iniciar el tratamiento y es un retraso mental prevenible. Si se inicia la Ujú. sustitución de hormona, el bebé va a crecer normal, sin ningún daño, sin ningún nada. ¿Por qué? Porque las primeras semanas todavía trae hormona circulante de la madre y eso lo está protegiendo. Pero las hormonas tiroideas nos duran en sangre más o menos una semana. Después de la primera semana van a caer importantemente y entonces el desarrollo neurológico se detiene. Pero el retraso mental de no iniciarse durante el primer mes del nacimiento en un niño con hipotiroidismo neonatal te va a generar retraso mental y generalmente es severo. Es una Ujú. tristeza cuando los ves adultos, discapacitados obviamente, por el retraso en la sustitución de hormonas tiroideas. Entonces, ese es un Ujú. obligado al nacimiento. ¿Cuándo se toma? Entre el tercero, básicamente entre el quinto y el séptimo día del nacimiento, habitualmente entre el tercero y quinto día los están realizando. No se Así recomienda es. que se realice el mismo día que nacen, porque genera muchos, lo que le llamamos falsos positivos. Ajá. Muchos, la TSH cuando que es una hormona que es la que controla la tiroides, que se produce en la hipófisis, se llama hormona estimulante de tiroides o TSH. Esta, cuando los bebés nacen, normalmente está un poquito elevada, precisamente para que se produzcan más hormonas y que genere un poquito más de calor en el bebé. Son los mecanismos de supervivencia que tenemos desde el Ujú. nacimiento y ahí ya está involucrada la glándula tiroides. Entonces, como es con esta pequeña elevación, puede darte un falso el estudio y, y pues te pueden asustar y no tener nada en realidad.
pero por eso se recomienda ya después del tercer día de nacimiento. En la primera infancia no es necesaria, no se recomienda generalmente evaluar la función tiroidea, o sea, en los niños preescolares, lactantes, escolares, ni en la adolescencia, a menos que haya algún síntoma o algún signo que te haga sospechar que puede estar involucrada una alteración en la función de la glándula tiroidea. Los niños que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, se caracterizan porque son niños que empiezan a tener disminución en el rendimiento escolar. Entonces era el niño que iba bien, que dice que la mamá lo presumía, porque, ay, mi Juanito saca 10, María, 10, todo. Y de una al niño le dice la maestra, oiga, ¿qué? ¿No duerme bien en casa? Y no, la mamá se la pasa dormida duerme en la tarde y se duerme temprano y batallo para levantarla. Y entonces empieza a tener baja calificación, ajá, y empieza a dormirse luego en las clases, y eso, ahí se podrían ser síntomas y empieza a crecer menos, empieza a quedar respecto de la talla de los demás compañeritos de escuela o compañeritas de escuela. Esos pudieran ser algunos datos muy inespecíficos, pero que puedan sugerirte que a lo mejor este niño o niña requiera acudir al pediatra y que sospecharan o pedir un perfil tiroideo. Claro. Por la adolescencia, por ejemplo, pues son los mismos síntomas que en los adultos. Entonces van a tener cansancio, caída de cabello, mucho sueño, puede haber estreñimiento, dolor muscular, alteraciones neurológicas, cambios, si falta hormonas, mucho frío, aunque no está haciendo frío, tú los ves, luego ves con chamarra y todo el mundo no tiene nada. Y esos detallitos pueden sugerirte a lo mejor que haya alguna alteración. En el caso del exceso de hormonas, pues empiezan a no dormir bien, a sentir palpitaciones, el corazón que está así, pérdida de peso. Si te das cuenta, en el otro nunca mencioné ganancia de peso, ¿eh? No. Entonces, en el exceso de hormonas sí, pérdida de peso, intolerancia al calor, está haciendo frío y está haciendo un montón de calor, mucha sed, empiezan a tomar mucha agua y pueden tener ansiedad, empezar a evacuar más veces de lo normal, empiezan a tener mucha hambre y aparte, a pesar de que comen mucho, siguen perdiendo peso. Eso te puede sugerir que puede haber algún problema. Y luego, en algunos, notar esta parte del cuello porque empieza a crecer. Bien frecuente que se note aquí como un bultito en esta parte del cuello. Y entonces eso te puede sugerir que puede haber algún problema. Solo en esos casos se recomendaría, tanto en los niños como en adolescentes, evaluar la función de tiroides. Generalmente ahí no se busca intencionadamente, a menos que pueda haber un dato de sospecha. Pero siguiendo por los grupos de edad, venimos los adultos jóvenes, los adultos jóvenes. En los adultos jóvenes, igual que en los adolescentes y los niños, salvo que haya síntomas que puedan sugerir la presencia de alguna alteración en la función de la tiroides. Fuera de eso, no se recomienda una evaluación. ¿En quién a lo mejor sí vale la pena evaluar? En la mujer que se pretende embarazar o en la mujer que está embarazada dentro del gabinete de estudios que se le solicita de la primera evaluación ginecológica. Muy frecuente que haya alteraciones en la función tiroidea durante el embarazo, porque el embarazo significa un requerimiento de más o menos el 50% más de función de la glándula tiroidea. Entonces, a veces hay glándulas que tienen algún daño y no dan el ancho durante el embarazo. Aquí es un lugar donde sí valdría la pena que se soliciten durante las primeras evaluaciones de la mujer y donde sí está recomendada es en las mujeres después de los 50 años o más bien después de la menopausia. Es el mayor pico o la mayor frecuencia de presencia de alteraciones en la función tiroidea después de la menopausia en las mujeres. No mencioné a los hombres, ¿por qué razón? Porque la frecuencia de enfermedad de la glándula tiroides es predominantemente en las mujeres. Aquí la naturaleza no hizo equilibrio de géneros. Entonces,
más o menos va a una relación de 10-1, o sea, 10 mujeres con enfermedad tiroidea por un hombre que se enferma de la tiroides, y la frecuencia es bastante alta, más o menos entre el 6 y el 8% de la población va a tener algún problema en la glándula tiroidea. Perdón, doctor, me quiero regresar un poquito a lo que comentaba sobre el tamiz neonatal. Hay muchas mamitas que llegan cuando el bebito ya tiene 1 mes, 2 meses. Hago la puntuación por lo que usted comentaba, que es algo obligatorio. Es obligatorio entre comillas, porque obviamente nosotros como médicos no vamos a obligar a la mamá que se lo haga. Se refiere obligatorio a que se puede hacer general y que es un derecho que ellos tienen, pero Claro. desgraciadamente no todas las mamitas se lo realizan y ya llegan a querérselo realizar al mes o a los 2 meses. ¿Es válido esto? Sí, por supuesto. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Te refieres a si es válido en el niño sano? Pues, si no le pasó nada, ya para los 2 meses ya le hubiera pasado algo, si tiene algún problema tiroideo. Exactamente. En realidad, es a lo que voy. Si hubiese tenido hipotiroidismo neonatal, para después del mes ya el daño está hecho. Aquí sí Está hecho, explica esa exactamente. parte, el daño está hecho, ya no es reversible. Una vez presentado el daño sobre el cerebro, el sistema nervioso central, no hay vuelta atrás, no es Así es. reversibilidad. Entonces, sí, es una cuestión de conciencia también. Ujú. No es punitivo, eso es verdad, o sea, no hay castigo en alguien que no le realice el tamiz neonatal a su hijo, que debería de considerarse maltrato infantil eso, en alguien que no realice el tamiz neonatal y llegue a tener un problema y fue responsabilidad de los padres, debería de considerarse Así es. maltrato infantil, porque le estás evitando la mejoría y lo estás llevando directamente a la desgracia. Pero se tiene que hacer en la primera semana. Ahora, ¿qué pasa? Así es. Pasa en algunos casos, aquí viene, no sé, algunas zonas rurales en donde no tienen ahí para hacer el tamiz y nace el bebé en la clínica de, no sé, Totonal del Monte, ¿no? Y un Del pueblito, alto. sí, un Ujú. pueblito muy pequeño, imaginario, de alguna sierra de México, en donde hay cliniquitas en una zona que abarca varias comunidades de muy poquitas personas, y entonces ahí nacen bebés también, pero a veces no tienen ahí los insumos y les dicen a los padres que tienen que llevar a su bebé hasta el pueblo que queda a 8 horas, a 10 horas, o quién sabe cuántas horas, y que es difícil incluso llegar. Ajá. Entonces, aquí pues es imposible casi poder garantizar el 100%, pero pues obviamente mucho también tiene que ver cómo nosotros demos la información, ¿no? Así es. Y le dice, venga para que le tomen sangre del talón. Y el papá, no, ¿y por qué voy a dejar que le saquen sangre a mi hijo del talón? ¿Y con qué objeto le va a doler, no? Exactamente, que no les duele en absoluto. ¿No? De hecho, es específicamente en el talón Ajá, precisamente para evitar que les duela. correcto. Entonces, los niños se asustan, por eso lloran, no es por otra cuestión, pero, pero sí, ahorita el tamiz neonatal abarca más enfermedades que son otras enfermedades Ujú. de errores del metabolismo, que toda esta parte es metabólica al final de cuentas. Entonces, es muy importante el tamiz neonatal, pero la pregunta específica que me hiciste sí tiene respuestas. Si, por ejemplo, el papá o la mamá pasó algo, porque sí sucede, y eso sí lo ves, no sé, que la mamá quedó en terapia intensiva porque se Ajá. complicó algo y el bebé se fue de alta con el papá. Entonces, pues los papás suelen ser más, no pasa nada. Descuidados. Exactamente. Entonces, hasta que la mamá sale de alta, pregunta, ¿y el tamiz de mi bebé? ¿Cuál tamiz? ¿Qué? Y entonces, ahí lo ven las indicaciones. Traer en la semana para el tamiz. No, pues se me olvidó, ¿no? Entonces, el que lo lleven a las 2 o 3 semanas, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Ajá, En el claro. momento en que tú puedas Bueno, detectar algo, se tiene que iniciar la sustitución de hormona tiroidea. así es.
Y lo hago con este contexto. Por ejemplo, nosotros en la secretaría tenemos tiempo límite, no porque no se le pueda hacer, sino porque efectivamente, como dijo el doctor, bueno, ya posteriormente ya no tiene esta opción el bebé de que se le pueda sustituir, pero bueno, finalmente si por alguna razón se le pasó el tamiz y este tiempo límite ya no entra dentro de lo que es sector salud, llámese IMSS, ISSSTE, etcétera, puede hacerse por fuera, o sea, eso es un hecho. Debe de hacerse vigilar esa hormona tiroidea del bebé. Y bueno, ahora con respecto al adolescente, usted comentaba, es que duermen todo el día o tienen malas evacuaciones, mala digestión, puede tener mucha sed, incluso podemos confundirlo con enfermedades como, por ejemplo, la diabetes tipo 1, por ejemplo, ¿no? Incluso ya en el adulto, la diabetes tipo 2. Pero finalmente aquí, ¿cómo podemos hacer una diferencia entre el niño que me está durmiendo muchísimo, que tiene depresión, que tiene ansiedad? ¿Cómo podemos identificar cuál sería el signo más importante para poder decir, chécale la tiroides? La pregunta que acabas de hacer es una pregunta extremadamente interesante y tiene una respuesta bien sencilla. No podemos. Eh, no hay un signo que me diga, esto puede ser tiroides. Si te diste cuenta, Georgina, desde el principio, los síntomas son bien inespecíficos. O sea, un Ujú. montón de cosas. Un día me le digo a alguien, si te pones a pensar en las causas de cansancio, no acabamos, no acabamos de cansancios. El estrés me da cansancio, no dormir me da cansancio, trabajar de más me da cansancio, que ahorita así vivimos trabajando de más. Vivir en el tráfico me da cansancio, pero cuando termino las 7 horas de tráfico, pues ya uno está cansado. Eh, las alteraciones en el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión, es uno de los síntomas, de hecho son cansancio. Otras enfermedades me dan cansancio. Entonces, no hay un signo, ¿no? Las pérdidas de peso son por mucho. Las ganancias de peso tienen otros contextos que vienen de la alimentación, básicamente. Aunque luego lo quieren meter en las tiroides, es la causa más frecuente de visita conmigo. Ahí es que vengo a que me revisen la tiroides porque no puedo bajar de peso. Entonces, ya les digo, no es tu tiroides, ya te vi, ya te escuché, ya te revisé, te voy a pedir el estudio solo para demostrarte que no es la tiroides y entonces buscarte bien por qué está pasando, por lo que no puedes lograr tus Así objetivos. es. Y Entonces, bueno, perdón, sí, déjame avanzo tantito. Los síntomas son tan inespecíficos que cualquiera que se presente se podría englobar en otras enfermedades, pero básicamente es el criterio, ¿no? El criterio ujú, y el juntar algunas molestias. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Falta de hormona tiroidea. Una persona puede estar desde no sentir nada, y así me han pasado pacientes que les hicieron un perfil tiroideo por X o porque ellos se lo quisieron tomar nomás, y cuando tú les preguntas alguna molestia, ninguna, y tú ves, ujú. está bien mal. No, pues no, no tengo nada. Incluso he llegado a repetir estudios. No, le digo, tómesela en otro laboratorio porque entonces no cuadra que no tenga absolutamente ningún síntoma. Y los hay, los hay. Y en el hipertiroidismo es más raro que no tenga ninguna molestia, pero del hipotiroidismo va desde no sentir nada hasta encontrar una persona que llega con algo que le llamamos bradilalia, hablando lento. Y Ujú. escucha que sea, doctor, buenas tardes. Y tú le preguntas al familiar, ¿siempre ha hablado así? Y te dice, no, antes hablaba normal. Ajá. Entonces, que le haces una pregunta y se quedan lentos. Ese enlentecimiento mental que se llama bradipsiquia, el pensar lento. Entonces, les ves la cara hinchada, así los ojos específicamente se les hinchan. Una voz más Exacto. grave, la voz más grave, cambia la voz, se vuelve como más grave. Esto es porque se acumulan sustancias y se edematiza o digamos se inflaman las cuerdas vocales y entonces se agrava la voz. Entonces, Así es. la piel muy fría, que dicen, no, se me cae el cabello a puños, doctor, no evacúo, cada 5 días estoy evacuando, no todo el día me la paso durmiendo, estoy deprimida, o sea, desde muy poquito hasta un montón, ¿no? En el otro Ujú. contexto, pues
desde que diga, no, pues nada más tengo alteraciones para dormir, me noté que tengo insomnio y palpitaciones, esto, no, no tengo nada, hasta el que llega con, que te dice, perdí 10 kilos en 2 meses, un temblor así de las manos, que no puedo ni escribir. Tenía una paciente que parte de su trabajo era escribir, y entonces dice, no puedo trabajar, tuve que salirme de trabajar porque vea mis manos, doctor, así, les da un temblor, mucha ansiedad, alteraciones para dormir, evacuaciones frecuentes, un calor que no soportan, las palpitaciones, o sea, todo, la presentación depende de cada persona. Entonces, decirte, si les ves esto, es tiroides, estaría mintiendo. Entonces, por supuesto que no. Depende mucho entonces aquí del criterio médico, de Así es. escuchar la historia de la queja del paciente, del síntoma, de las molestias, de lo que tú estás revisando en la persona, y entonces en esto conjuntar eso y decir, dentro de lo que le voy a abordar, probablemente también sería adecuado pedirle un perfil tiroideo. Ok. La pregunta precisamente era porque nos están viendo varios maestros. Entonces, una de las maestras me pregunta, ¿yo cómo puedo saber de mis alumnos? Bueno, ya está muy bien contestada, gracias, doctor. Y otra de las maestras aquí, Mirra Cobos, nos dice, ¿cómo hacen el perfil tiroideo? ¿En sangre? Sí, el perfil tiroideo es en sangre. No hay otra, no debe de haber otra forma de realizarse, ¿no? Cuando vemos problemas tiroideos, evaluamos dos cosas, básicamente. La función, o sea, que la glándula esté funcionando bien y que esté produciendo sus hormonas, y se puede evaluar la estructura, y la estructura se evalúa con un ultrasonido. Porque a mí me han llegado con resonancias y no sé cuánta cosa que les piden. No, con un ultrasonido. De hecho, el ultrasonido es el mejor estudio para evaluar cómo es la glándula anatómicamente, si tiene algún problemita, si tiene algún tumorcito que se llaman nódulos, etcétera, etcétera. Ujú. ¿El Y gamagrama ya no? el gamagrama sí, pero el gamagrama está limitado solo cuando tú tienes una hormona estimulante de tiroides suprimida o que está baja. Es para estudio Ujú, entonces de hipertiroidismo específicamente. ujú. Hace años, incluso en el hipotiroidismo, le solicitaban gamagramas. Cuando había un nódulo, o sea, un tumor en la glándula, solicitaban gamagramas. Actualmente ya no. El gamagrama no está en desuso, es una excelente herramienta. Hay a veces que están unas enfermedades que se llaman tiroiditis, y Ujú. para diferenciarlas del hipertiroidismo, nada más es con un gamagrama, es el que solo nos puede diagnosticar, pero se limita a eso, ¿no? A que digas, eh, entonces en el contexto de nódulos tiroideos o tumores en tiroides, pero que tienen una TSH baja, tengan o no tengan hormonas elevadas de tiroides, aquí sí está indicado el gamagrama. En el contexto de todos los hipertiroidismos, todos los excesos de hormona tiroidea, para saber si sí es o no es hipertiroidismo, incluso aquí sí tiene que ir el gamagrama. Ajá. Y bueno, también en algunos casos de seguimientos de cáncer de tiroides, utilizamos el gamagrama, pero Sí, es un, claro. es un estudio que ya no se usa tanto como hace algunas décadas. El estudio de tiroides ahorita básicamente está en el estudio de sangre, que es el perfil tiroideo, que me va a evaluar el eje de que va de la hipotálamo, hipófisis, tiroides, evalúa la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides que viene de la hipófisis, y la cantidad de hormonas que tenemos circulando en sangre, de hormonas tiroideas, y todo es en sangre, ¿no? Ujú. Bueno, yo lo sé, pero para que el público lo conozca, hago esta Claro. pregunta. ¿Debe de ir uno en ayunas? ¿Debe de tener alguna preparación específica el paciente? Qué bueno que lo preguntas. Aquí, estrictamente hablando, ni siquiera se necesita ayuno. Desde el punto de vista de protocolos de todos los laboratorios, les piden ayuno, porque incluso cuando llegan le dicen, y si se toma la glucosa, le cobramos por 5 pesos esto, y por 2 pesos lo otro. Y por una sonrisa le agregamos una estrella en la frente. Entonces, no se requiere ayuno, no es estricto el ayuno.
en absoluto, se puede hacer a la hora que sea el perfil tiroideo, porque estamos evaluando la función de la glándula. Ujú. Lo que sí es importante es en las personas que ya toman hormona tiroidea. Las personas que toman hormona tiroidea deberían, del día que se van a tomar la muestra para un control, un seguimiento, no tomarse la pastilla, no tomarse la hormona antes de tomarse la sangre. ¿Por qué razón? Porque si vamos a suponer que yo me voy a hacer el estudio a las 8 de la mañana y me tomé la tableta de hormona a las 7, obviamente se va a absorber al cuerpo. Entonces a veces te salen las hormonas elevadas. Y si, por ejemplo, no lo sospechas o alguien no lo sospecha y no le pregunta a la persona, oiga, ¿se tomó usted la pastilla antes de la toma de sangre? Pues va a decir, ay, estamos pasados de dosis y le va a bajar la dosis, entonces ya descontrolamos al paciente. Ese es el único caso en el que habría como alguna cuestión específica, que sería quien ya toma hormona, el día de la toma de sangre, esperarse hasta después de que ya le tomen su muestra para tomarse su hormona tiroidea. Claro. Y bueno, en este caso, con lo que respecta a lo del gamagrama, yo recuerdo cuando, bueno, yo soy mucho más grande que usted, a nosotros nos enseñaban eso porque anteriormente se daba por la captación del yodo. De hecho, en nuestro país se tuvo que agregar el yodo a la sal para que no hubiera este tipo de problemas. Actualmente, pues ya no es tan común como lo había anteriormente. Sí, y lo que pasa es que también en algunos bocios, te digo que tienen nódulos, hay que pedir gamagrama, pues, siempre y Ujú. cuando esté la PSH suprimida. Pero lo del yodo es mundial, la adición de Claro. yodo a la sal y a otras sustancias, de hecho incluso al agua, es mundial. Y es porque algunas zonas tienen bajas concentraciones de yodo. México, en las zonas de sierras altas, hay deficiencia en el consumo de yodo. Eh, las mujeres embarazadas tienen que consumir más yodo, son las personas que tienen que consumir más yodo, pero luego no medimos cuánto yodo están consumiendo, Así porque es. habitualmente con un consumo normal de sal y con la potabilización del agua y otros alimentos que se comen, en las ciudades es difícil encontrar deficiencias de yodo. En algunas zonas del país sí, y eso se ve porque pues ya no hay tanto bocio. Bocio es cuando la glándula crece. Antes veían así el, el bulto, Sí. la gran tiroides acá adelante. Yo quisiera, doctor, que nos platicara un poquito sobre la relación que tiene la tiroides conforme a la obesidad. Y aquí hago una puntualidad. La próxima semana vamos a hablar específicamente de obesidad, pero ya un tanto hablando con alimentos y dentro de 15 días vamos a tener a una nutrióloga platicándonos sobre la alimentación y el sistema inmunológico. Entonces, yo creo que sería una excelente apertura que nos comentara, ¿la tiroides es tiroides o es tragoides? Definitivamente es la alimentación siempre. Um, es, es es el mito de todos los días en mi consulta. Todos los días. A mí me envían muchos pacientes para que les estudie si no tienen algún problema hormonal porque no pueden bajar de peso. Ahora, lo voy a tratar de explicar. Es difícil a veces explicarlo cuando un día me decía una paciente, pero si todos los doctores me han dicho que es la tiroides, ¿por qué usted me dice que no? Le digo, porque no es. Ajá. Entonces, obviamente explicarlo cuesta trabajo cuando se generaliza tanto. Entonces, casi me ponen así, a ver, ¿y usted cómo es verdad? ¿Le cree a él que, sabes, tan jovencito que se ve? Una señora me dijo así. Entonces, ¿qué es la realidad? Porque vamos a hablar de lo que es la realidad y lo que no es verdad. Entonces, primero, a desmentir el mito. El hipotiroidismo es la causa de las obesidades, falso, Falso. totalmente falso. Ajá. Ahora, vamos a lo que sí es verdad, porque entonces mañana voy a aparecer como uno que salió en la tele que decía que no dormir engorda, que dormir engorda, que no comer engorda. O sea, pues, no. Entonces, ¿qué sí es verdad? Mira, si yo tuviera, o si una persona tuviera
disminución en la cantidad de producción de hormona de tiroides, o sea, hipotiroidismo. Poca hormona. Ajá. Y no está sustituida. Sustituir es que esté tomando, que ya la hayan evaluado, que ya le estén dando su hormona tiroidea. No está sustituida. Yo les comenté al principio que regula el metabolismo, entonces disminuye muy poquito realmente la tasa metabólica y está básicamente esto determinado por la disminución en la producción de calor corporal. O sea, esa piel fría que yo les comentaba es porque al haber menos hormona, en nuestro cuerpo se produce menos calor y obviamente al producirse menos calor se está gastando menos energía. Ajá. Pero cuando ves los grandes estudios que se hicieron, porque se hicieron estudios, porque este es un mito mundial, no es nada más de México, y dijeron, bueno, sí o no. Empezaron a hacer, y hay un gran estudio, hay unos estudios que se llaman metaanálisis, los cuales se supone que aquí es donde está la información más verídica, porque son los estudios donde revisan otros estudios. Y se concluye que el aumento promedio de peso que hubo en las personas sin sustitución, y escuchen bien, sin sustitución con hipotiroidismo, fue de 1.8 kilos. Nada. Nada, muy bien, nada. Entonces, resulta ser que este 1.8 kilos viene de dos lugares. Uno, de el edema, o sea, la hinchazón que se genera, que se conoce como edema duro. Bueno, ese sí podría ser un signo del hipotiroidismo, pero casi no lo ves en realidad. Es un poco frecuente. Entonces, el edema duro, porque aquí hay acúmulo de sustancias debajo de la piel y, y eso obviamente te va a generar una pequeña ganancia de peso. Dos, de una pequeña retención de agua en nuestro organismo. Ajá. Cuando tengo bajas hormonas y se eleva la hormona estimulante de tiroides, también se empieza, esta hormona estimulante de tiroides actúa en otro lugar del cerebro que se llama neurohipófisis y ahí hay una hormona que se llama hormona antidiurética. Y estimula que se libere más hormona antidiurética. Entonces hace algo que se llama síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y eso hace que mi cuerpo a través de los riñones elimine menos agua y tiene una pequeña retención de líquidos. Y ya van dos lugares de donde viene. Y el tercero es que por esa pequeña disminución en el metabolismo se acumula un poquito de grasa. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la realidad? Que cuando tú entonces inicias la sustitución y el paciente está en la normalidad, esos 2 kilos pues, los pierde. Porque normaliza su metabolismo otra vez, se va el agua que se estaba reteniendo y las sustancias que se estaban acumulando se van. Claro. Entonces, así de sencillo es. Lo que sí es verdad es, y lo que ves, es que la mayoría de las personas que evaluamos con hipotiroidismo no suben de peso, se mantienen más o menos lo mismo. ¿Quiénes son los que suben más? Que sí es verdad, aquí viene lo que también sí es verdad. Acuérdate que dije un poquito de disminución de la tasa metabólica, pero si tú ya vienes comiendo mal, si a ti ya te viene sobrando y se te baja tantito la tasa metabólica, y tú ya venías subiendo de peso, aunque sea despacito, se acelera la ganancia de peso. Eso sí es verdad. Pero ve cómo lo estoy diciendo. Ya no estoy diciendo, no es la causa de las obesidades. Sí me predispone a que si yo ya vengo ahí medio mal, se acelere un poquito la ganancia de peso. Eso sí es verdad. Dos, ¿qué sí es verdad? Que si yo ya tengo sobrepeso o ya tengo obesidad y tengo hipotiroidismo y no estoy tratado, no estoy sustituido y entonces comienzo a hacer un régimen para bajar de peso, voy a batallar un poquito más, pero es lo que digo, un poquito más, no es que
Porque dicen, es que yo no puedo bajar de peso. No, por supuesto que no, eso es absolutamente falso. Te cuesta un poco más de trabajo, pero jamás va a ser imposible. Y tan es así que un pequeño porcentaje de las personas con hipotiroidismo pierden peso. Pierden peso. A mí una vez me llegó una paciente que había perdido 20 kilos, le buscaron todos los cánceres del mundo y al final fue la tiroides. ¿Qué pasa? Algunas personas, cuando baja la tasa metabólica, también disminuye el apetito. Es como una Claro. medida compensatoria del organismo. Entonces, pero esos son raros, no hay mucho de eso. La mayoría se queda en su peso, se mueve muy poquito, te digo 2, 3 kilitos que luego los vuelven a perder y un pequeño porcentaje es los que, te digo, ya venían así, ¡pau! Vámonos para arriba. Los que sí es aquejado es que el que dice, es que yo antes con lo que hago ahorita sí bajaba con esta velocidad de peso, pero ahorita ya me cuesta más trabajo, les hacen luego estudios de tiroides y resulta que sí tienen un problema, pero una vez que lo sustituyes, normal como antes. Ajá. Eso es importante porque a mí me ha tocado mucho ver que las personas que tienen hipotiroidismo y que están bien sustituidas, le siguen diciendo, es que usted no baja de peso por la tiroides, es que usted sube de peso por la tiroides, es que como usted tiene tiroides, va a ser obeso todo el tiempo. Por supuesto que no. Bueno, perdón, vamos a leer unos comentarios que ya tenemos por aquí. Son Claro. varios, de hecho. Dice Mirla, dice Petra Camargo, muy interesante la información. Mirla Cobos dice, si estás tomando medicamentos como antihistamínicos o medicamentos para el dolor, en mi caso la columna, o vitaminas, ¿debes de dejar de tomarlas ese día para hacer el perfil de tiroides? No, no, en absoluto. Si está tomando otros medicamentos, los otros medicamentos los toma con toda la normalidad. Solo la hormona es la que no deben de tomarse hasta después de la toma de muestra. Dice Carolina Garay, excelente médico. Mirla Cobos dice, me sugirieron hacerme un perfil tiroideo por exceso de energía y que no duermo lo suficiente, pero tengo muchísima pila. Yo también le sugeriría hacerse el perfil de tiroides. Y dice el doctor Rodrigo Sánchez, ¿cómo puedo diagnosticar el hipotiroidismo subclínico? Qué interesante. Hipotiroidismo subclínico es una entidad en donde ya está fallando la glándula, o sea, ya no está trabajando al 100. De hecho, para que se pueda alterar el perfil, el daño sobre la función de la glándula debe superar el 80%. Para que me falten hormonas, debe superar el 90% del daño en la función de la glándula. Pero hay una entidad que se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Y por qué se llama subclínico? Porque se presenta con una hormona estimulante de tiroides alta. El rango habitual va de 0.2 a 4.5. Entonces, son personas que tienen 5, 6, 7, 8 de TSH, 10 de TSH, pero que tienen las hormonas tiroideas normales. ¿Cuáles? La T3 libre es siempre hay que checar primero la T4 libre. La T4 libre es la que, entonces, evaluamos primero dos hormonas, TSH y T4 libre. ¿Por qué primero la TSH? Porque es la más sensible de todo el perfil. Si la TSH está normal, tú sabes que no le está faltando hormona, porque la hipófisis es la que sensa la cantidad de hormona de nuestro cuerpo. Entonces, aquí dices TSH alta, entonces rápido te vas a ver la T4 libre. Esto es bien interesante porque muchos laboratorios no ponen la T4 libre. Te ponen la T3 total, T4 total, índice de tiroxina, captación de yodo y no sé cuánta cosa, excepto la T4 libre. Y es la más importante, digamos, después de la TSH, a evaluar cuando evaluamos cualquier perfil tiroideo. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con una TSH por arriba del rango, ya sea 5, 6, 7, 8, 10, 11, no importa, pero con una T4 libre normal, que habitualmente va a estar según el laboratorio, entre 0.6, 0.7 hasta 1.6, depende del rango. Pero eso lo vemos en el rango del estudio. Entonces, vamos a suponer que la T4 libre va entre 0.8 a 1.7. Y el paciente tiene TSH de 8, pero ves la T4 libre y está en 0.9, está normal. Ese es el hipotiroidismo subclínico.
Y la mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo subclínico no tienen síntomas. Ujú. Ajá. Ahora, ¿esto en Ok. quiénes se trata? Porque no en todo se trata en realidad. Se trata en las mujeres que se pretenden embarazar, ahí sí les tienes que dar hormona. En las mujeres embarazadas va a fuerza la hormona. En aquellas personas que tienen colesterol alto y que tienen hipotiroidismo subclínico y que antes no tenían el colesterol alto, ajá, y básicamente, y en aquellos que tengan francos síntomas de falta de hormona tiroidea, que tú digas, los síntomas que tiene parece de hipotiroidismo, a ellos sí. Pero si es, por ejemplo, un hombre que no tiene ninguna molestia, que el resto de los laboratorios están normales y tiene una TSH en 7, pudieras no tratarlo, no pasa nada. De todas maneras, me agradaría volverlo a invitar, doctor, si usted nos lo permite. Yo Y encantado. quisiera, antes de irnos, yo creo que algo que me parece muy importante es que nos platique de esos medicamentos que dan con hormona tiroidea para bajar de peso. Bueno, aquí no tenemos problema en decir marcas porque pues no tenemos patrocinadores, pero yo hablo específicamente de medicamentos como el Redotex. ¿Qué opina? Es una basura, así de sencillo, no debería existir, es una aberración. Entonces, un día le decía a alguien, es de un laboratorio mexicano y pues aquí no pasa nada. Están prohibidas las hormonas tiroideas, prohibidas, escuchen la palabra que dije, en todas las sociedades del mundo que manejan obesidad. Incluye Sí. México, incluye las guías mexicanas, incluye todo esto. Entonces, es frecuente que les den incluso hormona tiroidea, que les den levotiroxina, novotiral y otras cosas para bajar de peso, solo hormonas. Pero hay un medicamento que se llama Redotex, que bueno, es un medicamento que le deja millones a la empresa, a Medix, ese es el laboratorio. Entonces, eh, está indicado para bajar de peso, por supuesto que no debería estar prohibido, lo pueden buscar en Estados Unidos, está prohibido y lo que le sigue. De hecho, aparece en las revistas de tóxicos en Estados Unidos por grandes efectos secundarios, por dos razones. Primero, tiene una combinación de medicamentos que no debería existir, que no se utilizan para bajar de peso. Tiene atropina, tiene diazepam y tiene T3, tiene Ujú. biotironina. Entonces, el detalle es, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que el organismo produce 15% de T3? Más o menos produce 15 microgramos al día de T3, nuestra glándula. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cuánto trae el Reutrex? 75 microgramos. Básicamente es una dosis tóxica de hormona tiroidea. ¿Qué va a hacer? Pues te va a dar todos los síntomas y todos los posibles riesgos que te da el hipertiroidismo. Ejemplo, si yo tuviera presión alta, pues por supuesto que me puede descontrolar. Si yo tuviera riesgo de hacer una arritmia cardíaca, el Redotex es arritmogénico, es decir, potencial generador de arritmias. Y si se muere el paciente, van a decir, ay, mira, tan sana que era y se murió. Y nadie le va a echar la culpa al Redotex. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué otra? Si yo tuviera falla cardíaca, el incremento en el trabajo del corazón va a incrementar que mi corazón falle. Si yo tuviera cardiopatía isquémica y riesgo de infarto, el Redotex me puede inducir un infarto porque me está incrementando el consumo de oxígeno cardíaco. Si yo tengo osteoporosis, me va a acelerar la osteoporosis, ¿se acuerdan que les dije del hueso? Ujú. Y cuando pierden peso por Redotex, pierden por tres cosas. Una, por deshidratación. ¿Qué les dije del hipertiroidismo? Produce exceso de calor, te vas deshidratando, por eso tienen mucha sed. Y entonces pierden 4 o 5 kilos de agua. El agua, cuando dejes de tomar la pastilla, en 2 días ya lo recuperas. Dos, pierden masa muscular. ¿Se acuerdan que les comenté que se perdió un poquito de masa muscular con el exceso de hormonas? Lo mismo, es una dosis tóxica de hormona. No te pueden, es nefasto pensar que te enfermen para que bajes de peso. Ajá. Si se supone que es para mejorar tu salud. Entonces, la otra es que se pierde también masa ósea. Ajá. Se pierde un poco de masa ósea. Y lo muy poquito que bajen de grasa. Entonces, es por Claro. eso que se asocia ese gran rebote que tienen. Aparte de que el eje de hipófisis, hipotálamo y tiroides tarda en recuperarse luego del daño. Yo tengo un buen número de pacientes
que después del consumo de Redotex, yo no sé, probablemente ya traían algo, algo glandular, pero estaban bien y después de eso ya quedaron con hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bien. ¿debería de ser usado? Por supuesto que no, no debería ser usado. No está recomendado. Si alguien lee las indicaciones de manejo de obesidad de la norma oficial mexicana, que hay una norma oficial mexicana, ajá, no están, no existen, no aparecen. Si lees las guías de tratamiento de México, que aunque no son las mejores, jamás va a aparecer el Redotex ni los componentes que tiene. Si tú lees cualquier documento de tratamiento de obesidad de cualquier país del mundo, en ninguno existe ninguno de los componentes que trae la fórmula y mucho menos la combinación que hace. La Así conclusión es es. bien sencilla, debería de estar incluso prohibido. Ujú. Sí, gracias. Y de hecho, bueno, lo comento porque varios de mis pacientes, como dice usted, llegan ya con ese medicamento encima, ya con alteraciones. Yo tengo muchas pacientes que hace algunos años, probablemente a usted no le tocó, había unas clínicas que se llamaban clínicas Teo. Esas clínicas fueron muy No las conozco, famosas. pero las escuché. Esas clínicas fueron muy famosas, estuvieron muy de moda en su momento, le estoy hablando de hace 25 o 30 años, y precisamente manejaban este medicamento, manejaban un diurético y manejaban otro, no me acuerdo, combinaban los tres medicamentos Como y para los bajar. pacientes bajaban muchísimo de peso, ¿no? No, yo he visto fallas renales o Sí, sea, sí, sí, fallas sí, sí. renales por Redotex. En el hipertiroidismo también se te inflama luego el hígado. He visto eh, Sí, hipertransaminasema importantísima por el Redotex con ictericia, el paciente que llega amarillo, o sea, haciendo casi como falla hepática. Obviamente así las es. fallas cardíacas por el Redotex, o sea, descontroles hipertensivos. No, hombre, pues, te cuento, me ha tocado Claro. de, ¿no? Y Ujú. ahí, ojo, tengan mucho cuidado con los medicamentos para bajar de peso. También recuerden que la pérdida de peso rápida o en exceso así tan rápida nos puede provocar alteraciones desde muy sencillas hasta muy graves como el hígado graso, por ejemplo. Por ahí ya tengo un video de hígado graso en Salud en tus manos por si lo quieren ir a visitar. Doctor, este tema da para muchísimo, pero bueno, el tiempo ya se nos terminó. Me agradaría muchísimo que siguiéramos platicando posteriormente. Es un Claro. honor haberlo tenido aquí. Le agradezco muchísimo. Me despido de todos ustedes teniendo algo más que quiera para cerrar el programa, doctor. Solamente quiero mencionar algo ahorita que mencionaste de los medicamentos para bajar de peso. Hay muy poquitos medicamentos autorizados, aprobados y estudiados en el mundo. En México básicamente hay 4 medicamentos, probablemente vaya a entrar un par más, pero ¿cómo identificar algo que no está autorizado? Bien sencillo. El que te va a prometer milagros, no le crees. O sea, Así probablemente es, te va a poner en riesgo la salud. así Dos, es. una de los té, ramas, hierbas y eso, tiene estudios de nada y aguas, porque te puedes intoxicar. Y lo hemos visto muchísimas veces. Tres, todo lo que te diga que vas a bajar de peso sin dietas y sin rebote, falso. Ajá. Y número cuatro, mejor acérquense a personas que vean la obesidad como una enfermedad y no como una normalización estética. No es Así bajar es. de peso, es cuidar tu salud. A nadie, un día le decía a alguien, ningún médico que se respete y que tenga un poco de prestigio pondría en riesgo su prestigio de esas formas, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. El principio básico de la medicina es, primero, no hacer daño. Así Es, es. si no, te voy a dar una terapéutica que potencialmente sea más peligrosa que el problema que ya tienes estaría de lo peor, estarías faltando a todos los principios de la medicina. Entonces, Redotex aplica justamente en que tiene más riesgos que beneficios. Así es. Y Les otras. repito, claro, les repito el nombre del doctor. El doctor es Francisco Javier Benítez Rodríguez y les voy a dar su número celular que él nos permitió otorgarles por si desean alguna consulta con él. Es el 55 56 77 58 11.
Lo repito, pero de todas maneras lo voy a dejar en el grupo de Salud en tus Manos para que lo tengan ahí, pues, visible. Es 55 56 77 58 11. Les agradezco mucho, que tengan una excelente noche, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan bonita noche. Gracias a ti y gracias a todos por escucharnos.